Sí, con respecto a Vamos también con dicha información del momento. En esta imagen que ya se ha difundido a través de las redes sociales, es un avión de la aerolínea Delta que se volcó en el aeropuerto Pearson de Toronto durante esta jornada. Las primeras imágenes que hemos conocido de este hecho. Es una imagen que se ha conocido durante esta jornada finalmente en cuanto a este accidente ocurrido a eso de las 3 de la tarde, según han informado los medios de Canadá. A esta hora es un avión que voló desde Minneapolis hasta Toronto durante esta jornada. No se tiene mayor información justamente de la naturaleza de la emergencia, si es un avión que colisionó contra otro objeto, si pudo haber resbalado por hielo presente en la pista o es una situación mucho mayor. Estamos viendo lo que parecen ser también pasajeros que logran salir por sus propios medios desde esta aeronave y que da cuenta también de esta emergencia, mientras los carros que están en ese lugar están rociando esta espuma en caso de que se haya generado un incendio acerca de lo ocurrido. Todos los pasajeros y la tripulación fueron encontrados según los primeros antecedentes que se tiene de parte de los medios de comunicación, y los equipos están respondiendo a esta emergencia de este avión Delta Airlines. Los paramédicos también dicen que están en el lugar. Hay 8 pacientes que están siendo atendidos por las autoridades, pero todavía no se ha informado de la gravedad de sus lesiones, si fueron lesiones graves o si fueron lesiones menores, tal vez golpes o incluso una fractura, pensando también en el estado en que termina esta aeronave. Además, justamente hay nevadas de 22 centímetros que cayeron durante el fin de semana y que provocaron numerosos retrasos y cancelaciones, por lo que desde ya durante esta jornada de día lunes las autoridades del aeropuerto Pearson de Toronto habían anunciado una jornada mucho más movida y que finalmente hoy día tiene esta nueva noticia y que también vuelve a preocupar. Es este avión de la aerolínea Delta. No sabemos si es un avión perteneciente a la aerolínea o es un avión de otra empresa que hoy día está funcionando con el logotipo y el nombre de Delta. Estamos viendo imágenes en vivo que llegan a través de las redes sociales, justamente con a través de la agencia Reuters también, en lo que está ocurriendo en estos momentos, las aeronaves que están sobrevolando los alrededores de el aeropuerto Pearson en Toronto, y con las operaciones también de rescate y de emergencias para poder enfrentar esta emergencia. Ya, me aclaran justamente, son imágenes de hace instantes que llegan desde Toronto, en Canadá, acerca de esta emergencia en este avión que se ha volcado. Si se dan cuenta, las alas finalmente del avión prácticamente no están. No se sabe finalmente si hay mayor información acerca de cómo fue este volcamiento, si fueron una situación en la pista, si el avión impacta ya de manera prácticamente lateral tal vez en la pista y termina por volcarse, o finalmente cómo es el trayecto para llegar a esta situación. Nada de eso hasta el momento se tiene como claridad. Podría darnos una idea lo que son los raspones que tiene en el frente, justamente incluso en la puerta donde salen los pasajeros hay una especie de rayones que dan cuenta de que por ahí pudo haber también un impacto mayor. Esto pudo haber sido contra una estructura mayor o contra la pista también, y que da cuenta de este volcamiento. Las alas prácticamente no están, y eso también ha llevado a que las autoridades estén, por ejemplo, rociando con esta espuma finalmente para evitar este incendio tal vez que se vaya propagando. 80 pasajeros hasta el momento se encuentran confirmados en esta situación. No se sabe de la gravedad de 8 pasajeros que han sido atendidos por parte de las autoridades, los equipos de emergencia en ese lugar, y por eso mismo estamos atentos a toda la información que pueda ir surgiendo desde los medios de comunicación canadienses también acerca de este nuevo hecho que involucra a un accidente aéreo. Recordamos, por ejemplo, el caso del avión que estaba aterrizando en Washington, D.C. y que termina siendo estrellado por un helicóptero. Nos acordamos también del avión que en Pensilvania justamente despega y que cae minutos más tarde, incluso segundos más tarde, luego de haber despegado desde ese aeropuerto un avión médico que llevaba incluso una pasajera mexicana, paciente, de vuelta a México, y que lamentablemente los ocupantes fallecen inmediatamente en ese lugar y dejan además personas fallecidas
en tierra debido a la magnitud de la explosión. Se han enviado, según ha dicho también un equipo de una ambulancia aérea, a Global News, justamente donde estamos buscando información en estos momentos. Se han enviado 3 helicópteros, ambulancia aérea y 2 de nuestras ambulancias terrestres de cuidados críticos. Un paciente pediátrico está siendo trasladado actualmente desde Sick Kids con lesiones graves. Es la primera información que tenemos acerca del estado de un pasajero, estos 8 personas que habrían sido atendidas por parte de los equipos de emergencia. Estas son informaciones que han trascendido de parte de los organismos involucrados y de las entidades involucradas en este rescate. No tenemos información oficial finalmente en cuanto a las personas lesionadas o si hay víctimas fatales. Los detalles de las lesiones siguen sin ser claras justamente, pero ya se habla de 8 al menos personas que habrían sido atendidas justamente, y por eso mismo es que estamos atentos a cualquier novedad. La imagen que están viendo en la parte izquierda de la pantalla es la imagen de hace instantes a través de las agencias internacionales, y la parte de la derecha es la que se ha difundido en las redes sociales, este avión volcado en el aeropuerto Pearson de Toronto, justamente luego de este accidente ocurrido, Pearson, quiero decir, el aeropuerto internacional Pearson, ocurrido durante esta jornada. Y vamos a estar actualizando obviamente esta información en nuestras próximas ediciones de Chilevisión Noticias. Ya es momento de revisar noticias internacionales, pero estamos juntos, Sole Agüero. Sole, Hola, ¿cómo estás, Pati? Con el escándalo del momento que se toma la agenda en Argentina y también en el resto del mundo, con el escándalo de las criptomonedas después de este tuit que veíamos recién de Javier Milei, que publicó el viernes, que después tuvo que bajar. Ahora sí, ahí está el tuit. Sí, pero pasa rápidamente, no alcanzamos a leer. Sí, pero para que vayamos resumiendo, un escándalo que se desató la noche del viernes. Ahí está la publicación de Javier Milei, donde aparece promocionando una criptomoneda que se llama Libra, y que rápidamente aumentó su valor en un 1.300% después de esta publicación. Es un emprendimiento privado. Ahí veíamos en ese tuit que él hablaba de un emprendimiento para promover la inversión en Argentina. Claro. Pero o sea, no solo lo está promocionando el presidente, sino se supone que alguien que maneja los temas de economía, claro, y donde además lo vincula con el crecimiento del país, ¿no? Sí, sí. Y eso llevó a muchos a confiar. Y con un link, además, a ese proyecto y con las dudas. Mientras tanto, seguía ahí esa publicación de muchos economistas que creían que esto podía haber estado vinculado a una estafa. Y después fue que terminó bajando ese tuit diciendo que no estaba al tanto de los pormenores de ese proyecto, pero con varias réplicas que siguen todavía dando que hablar en Argentina. Fíjate, Pati, que desde el viernes hasta ahora ya se han presentado más de 110 denuncias en los distintos tribunales federales en Argentina, acusando a Milei de liderar una mega estafa, de ser parte de una asociación ilícita, y ya se comunicó que lo van a investigar y va a estar la jueza María Servini a cargo de esas denuncias contra Javier Milei. Ya se designó también a un fiscal que va a estar a cargo de esas investigaciones, el fiscal Eduardo Tayano, y con incluso pedidos de juicio político dentro de la oposición, donde ya dentro de algunos sectores aliados a Javier Milei, como el PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri, ya han dicho que no van a participar de ese intento por promover un juicio político contra el presidente. Es que es sorprendente porque acá son tantos los flancos por los cuales él podía recibir críticas, pero iba avanzando durante su gobierno sin mayor problema. Además, ese es el tema, pero porque es súper sorpresivo y que lo golpea en un buen momento, además, cuando Javier Milei estaba bien posicionado en las encuestas, con las cifras también económicas en Argentina que habían mejorado.
Pero lo cierto es que tiene un impacto en la gente que se ve afectada con esto y además va a tener también caminos judiciales que va a tener que enfrentar. Sí, y con varias preguntas todavía que están ahí dando vueltas. ¿Por qué hizo esta publicación? Él dijo, yo no tengo nada que ver con este emprendimiento, pero sí se ha logrado ahí establecer algunos nexos con dos personas, con Hayden Davis y Julian P., que eran parte de las empresas que promovían este emprendimiento. Todavía no se sabe bien ahí cuáles son las responsabilidades de esos personajes, pero uno de ellos, que dijo ser asesor del gobierno de Javier Milei en todas las temáticas que tienen que ver ahí con las criptomonedas. Hay que ver ahí cómo se siguen desarrollando las distintas aristas que ha tenido este escándalo, pero para que recapitulemos la cronología de lo que conocemos hasta ahora, vamos a revisar parte de las repercusiones políticas que ha tenido todo esto en la siguiente nota. Continúa el escándalo en torno al polémico post de Javier Milei en la red social X, donde promocionó una criptomoneda que no contaba con ningún solvente económico real. Estos criptoactivos son conocidos en el mundo digital como moneda meme. Horas después, el mandatario argentino borró el post, asegurando que no guardaba ningún vínculo con el proyecto y que no estaba interiorizado en la materia. El problema de esto es que miles de personas invirtieron en la moneda, disparando así su precio por cerca de los $5 durante unas horas, para luego desplomarse por bajo el precio del dólar. A través de la difusión que hizo el presidente por intermedio de su cuenta X, dio cuenta de la existencia y por lo tanto, ¿no es cierto?, la demanda que se genera respecto a la misma moneda. Al correr de las horas, ¿no es cierto?, se evidencia que efectivamente esta moneda simplemente no va a tener el mismo espacio de crecimiento que las otras que ya están establecidas y por lo tanto su demanda disminuye y por lo tanto la liquidez también y el valor baja considerablemente. Revuelo causó cuando se supo que Milei, al contrario de lo que había dicho en su post, se había reunido en octubre de 2024 con Julian P., CEO de la criptomoneda que había promocionado. En la reunión, el mandatario y el empresario trataron temas sobre el futuro de la inteligencia artificial y la posibilidad de que su empresa Keep Protocol implementara sus soluciones en el país. Ante esto, parlamentarios de oposición no tardaron en pronunciarse, manifestando su descontento y calificando el acto de Milei como una irresponsabilidad. Esto no es un simple error, es una negligencia grave. Una posible ilegalidad y una muestra de irresponsabilidad por parte de quien ocupa la máxima investidura del país. No estamos hablando de un hecho menor, sino de transacciones por miles de millones de dólares. Y es que según el diario La Nación, en las pocas horas que estuvo activo el post de Milei se habrían transado alrededor de 1.500 millones de dólares, por lo que la criptomoneda Libra habría llegado a tener una capitalización de 4.000 millones de dólares antes de su caída. El Congreso argentino estima que hay un total de 40.000 damnificados por seguir la recomendación del mandatario, por lo que desde el bloque de diputados de Unión por la Patria anunciaron que avanzarán en la presentación de un juicio político en contra de Javier Milei. La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación. Javier Milei también tomó medidas y se autodenunció a la Oficina Anticorrupción para investigar si algún miembro del gobierno o incluso él mismo han incurrido en una falta a la ley tras la promoción de la criptomoneda. El escenario político entonces en Argentina queda marcado por el debilitamiento del liderazgo de Javier Milei. ¿Qué va a suceder finalmente? Va a depender efectivamente de cómo Javier Milei logre demostrar de que en realidad él también fue engañado y que efectivamente al borrar como todo lo que era su mensaje en redes sociales de apoyo a esta criptomoneda, en definitiva fue un lamentable error. La noticia ha causado revuelo a nivel mundial y diversos portales relatan el hecho como un nuevo escándalo en la Casa Rosada. Ahora, Milei tendrá que probar su inocencia ante las denuncias que continúan llegando desde la oposición, acusándolo de los presuntos delitos de lavado de dinero, defraudación y estafa.
Bueno, y esas denuncias, Pati, también han trascendido las fronteras de Argentina, porque un estudio de abogados especialistas en todo lo que tiene que ver con fraude financiero presentaron también una denuncia ante el FBI en Estados Unidos y el Departamento de Justicia. Dicen que también entre los afectados hay ciudadanos estadounidenses, y hoy día en la noche Javier Milei va a dar su primera entrevista desde que salió a la luz de todo este escándalo. Va a hablar entre las 20 horas y las 21:30 horas en el canal Todo Noticias, donde ahí se espera cuáles van a ser las explicaciones que va a dar frente a las múltiples interrogantes que todavía están ahí sin respuesta por todo este escándalo.